buenos días a todos. Encantada, como decía, de darles la bienvenida de nuevo a este ciclo de encuentros que hoy celebra, como ya saben, su segunda cita aquí en un escenario de lujo como es el Museo Guggenheim. Dar también, como no, la bienvenida a quienes nos están siguiendo a través del correo.com en esta cita en directo. Bueno, el objetivo, como bien dice el nombre de este encuentro, no es otro que acercarles la actualidad política, social y económica de la mano de diferentes protagonistas de altura. Una serie de encuentros organizados por el Correo para los que contamos con el inestimable apoyo de Petronor. Este es el segundo de ellos, ya lo recordarán, en el primero contamos con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y hoy tenemos que agradecer al diplomático Jorge Dezcayar el haber aceptado la invitación de esta casa. Bueno, un invitado de lujo, como ya saben, para continuar con esta serie de foros en un formato que seguro que muchos de ustedes ya conocen y que les da a ustedes también la oportunidad de participar y de plantear sus preguntas a nuestro invitado. Para ello tienen en el centro de la mesa ubicadas una serie de tarjetas en las que pueden escribir sus preguntas, sus consultas y nosotros nos haremos cargo de hacérselas llegar al moderador de este encuentro, que no es otro que Adolfo Lorente, el jefe de Política y Economía de esta Casa del Correo, quien va a ser, como decía, la persona encargada de moderar este encuentro. Esto será dentro de unos minutos, pero antes les van a saludar nuestros anfitriones y patrocinadores. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al presidente del Correo, a don Enrique de Ibarra. Egunon, buenos días a todos. Bienvenido Jorge Dezcayar a este ciclo Objetivo de Actualidad del Correo Petronor. En el mundo de ayer, escrito apenas unos meses antes de su suicidio y publicado de forma póstuma, el gran biógrafo, novelista y ensayista austriaco, nacionalizado británico, Stefan Zweig, cuenta cómo era la vida en la Viena de los últimos años de los Habsburgo y en los primeros tiempos de la nueva república. El ideal de progreso continuo que el imperio había abrazado, pese a las enormes desigualdades y pese a las tensiones territoriales y étnicas que debía soportar, se había hundido con la Gran Guerra. Y con ello se había venido abajo también una forma de vivir, unos valores, una manera de mirar el mundo, una forma de crear y liderar la cultura. No caeré yo en la tentación de comparar la descomposición del Imperio austrohúngaro y su relación profunda con los capítulos más negros del pasado siglo XX con nuestra época, como es propio de cierto discurso apocalíptico. Lo cito porque es una referencia de cambio geopolítico que nos puede servir para ver con nitidez en qué se parece y en qué no se parece a aquellos días y circunstancias el momento que vive hoy Europa, en el cual se están cuestionando los valores que este continente encarna y que indudablemente ha perdido fuerza en un mundo como el de hoy, globalizado, lleno de contrastes y complejos. No se nos escapa que hay una serie de potencias emergentes que no comparten enteramente nuestra visión de la vida. Son países muy poderosos económica y militarmente, que no aceptan que la religión haya sido colocada en el ámbito de la vida privada de las personas, o que la organización política se articule en torno a los derechos individuales, enarbolados por la Revolución Francesa y conciliados con la tradición de modelos tan válidos y democráticos como el parlamentarismo británico. Creíamos que tras la caída del comunismo iba a abrirse una era de más tranquilidad, de mejor convivencia entre Estados. Y lo que ha sucedido es que un mundo bipolar ha derivado en un equilibrio muy inestable entre grupos de países con alianzas que no siempre están claras. El escritor italiano Claudio Magris, premio Princesa de Asturias, ha definido nuestro tiempo de forma poco tranquilizadora, insistiendo en ese pesimismo que nos evoca al Stefan Zweig de sus últimos días. Vivimos, ha dicho, en la época de los monstruos. No es que yo no valore las palabras de unos grandes escritores, pero sinceramente os confieso, queridos amigos, que para diagnósticos y propósitos del presente prefiero leer y escuchar a Jorge Dezcayar, nuestro gran invitado de hoy,
porque posee una visión realista e inteligente del presente internacional, a la hora de pensar en diagnósticos y en pronósticos que no son ni catastrofistas ni optimísticamente ilusos. Jorge Descallar, como saben ustedes, es diplomático. Fue director general del Ministerio de Asuntos Exteriores durante 12 años, embajador en Marruecos, Estados Unidos, la Santa Sede, así como el primer director civil del Centro Nacional de Inteligencia. Con toda esa experiencia, con todo ese bagaje de conocimientos del panorama internacional y de nuestra política exterior, ha publicado hace unos meses un libro titulado Abrazar el mundo, geopolítica hacia dónde vamos, que es un apasionante recorrido por los retos a los que se enfrenta el planeta, pero más concretamente Europa, y lo que representa en un momento en el que ha perdido parte de su liderazgo y protagonismo. Así, este segundo encuentro del ciclo Objetivo Actualidad, el Correo Petronor, cuenta con una voz de excepción para hablar de los vectores geopolíticos en este arranque de 2023 y solo un mes de que se cumpla el primer año de la invasión de Ucrania, otro acontecimiento que demuestra cuántas cosas están cambiando. A Descallar yo lo he leído observaciones severas sobre nuestro presente, sobre nuestras múltiples crisis, entre ellas la sanitaria, provocadas por la pandemia. Pero también le he leído palabras que buscaban soluciones constructivas para este complicado contexto. El mismo título de Abrazar el mundo ya nos dice mucho de su talante personal y de su manera de encarar los retos de esta difícil época. Jorge Descallar habla en este libro de abrazamos sin miedo al futuro. Escuchémosle y recibámosle con un gran abrazo. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, pues a continuación les saluda Emiliano López Achurra, presidente de Petronor. Egunon Denori, estimado embajador, querido amigo Jorge, antes de nada, muchas gracias por estar aquí. La intervención del embajador Jorge Descallar en el día de hoy entra directamente en los intereses de la economía industrial de nuestro país. La larga sombra de 1989 está aposentándose en Europa y nos está interpelando, al igual que después de la Segunda Guerra Mundial, cuál va a ser nuestro futuro en el seno europeo. A partir de ahí, reflexiones como las del embajador son pertinentes porque afectan e inciden directamente en las estrategias de medio y largo plazo. En estos momentos estamos inmersos, algunos mencionan la palabra terrible de guerra, pero sí estamos en una intensa competencia energética y tecnológica en la geopolítica global. Saber por dónde están las tendencias profundas es pertinente para preservar nuestro bienestar. La situación actual viene de lejos. La renovación de nuestro sistema ecoindustrial europeo no es como consecuencia de la guerra de Ucrania, sino es consecuencia de la debilidad europea, y ya allí, por el 2014, se planteó en febrero en la cumbre franco-alemana la necesidad del renacimiento. Después ha explotado a partir del COVID y a partir de la guerra de Ucrania todo el sistema. Ya el mundo es global y hablar de globalización hay que hablar de diferentes intereses geopolíticos. Y también en el seno de la Unión Europea. En el seno de la Unión Europea el interés común es el consenso y la competencia y el consenso de los diferentes intereses geopolíticos internos. En consecuencia, saber las aguas profundas que mueven el mundo actual y el mundo europeo es absolutamente esencial para la supervivencia de nuestro bienestar y de nuestro sistema industrial.
Y desde esa consideración, cuando escuchamos y leemos las declaraciones de la presidenta de la Comisión, cuando escuchamos y leemos las diferentes declaraciones de los países motores de la Unión, estamos hablando que a partir del 2024 estamos inmersos en un proceso intenso y duro de configuración de una Unión Europea más reforzada. Y eso conlleva la Unión Energética Europea, eso lleva motores industriales y tecnológicos europeos. Y eso nos lleva a la siguiente consideración: la necesidad del pacto de confianza, la necesidad de que España disponga de los miembros necesarios para ser actor en la Unión Europea. Por eso la presencia del embajador es pertinente para conocer y reconocer cuáles son las tendencias profundas que nos están afectando directamente a nuestra competencia y a nuestro futuro industrial. Y en consecuencia, embajador, estamos muy atentos a los que nos vas a decir, porque siempre expones, no solo en forma brillante, sino su contenido también es de interés para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues es el turno ya de escuchar a nuestro invitado. Yo solo recordarles que tienen en la mesa esas tarjetas para escribir sus preguntas, ya que tras su intervención tendrá lugar ese espacio moderado por Adolfo Lorente. Nada más, don Enrique ha presentado estupendamente a nuestro invitado, así que solo me queda dar la bienvenida a este escenario a Jorge Dezcayar. Buenos días y gracias por esta invitación. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación. Me encanta que, aparte de como diplomático, me presente como escritor, que me hace mucha ilusión. Y muchas gracias, Emiliano, porque me has puesto el listón alto y voy a tratar de estar al nivel, a ver si lo consigo. Yo imagino que todos ustedes están ocupadísimos con el día a día, con la marcha de su quehacer diario, los negocios, la empresa, lo que sea, con la cuenta de resultados. Y yo creo que viene bien de vez en cuando levantar un poco la mirada y ver qué es lo que está pasando alrededor, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Se atribuye a Lenin, probablemente es apócrifo, pero se atribuye a Lenin una frase que dice que hay décadas en las que no ocurre nada y hay semanas en las que ocurren décadas. Y realmente estamos en un momento de una enorme ebullición. Pensábamos que salíamos de la pandemia y que, bueno, pues se iba a recuperar un poco el business as usual, y nos encontramos con que ha estallado una guerra inesperada en el corazón de Europa, con que la salida china de la pandemia pues está siendo más complicada de lo que se pensaba y, en consecuencia, su vuelta, ¿verdad?, a tirar con fuerza de la economía mundial. Si China se retrasa, pues eso influye en la desaceleración económica global. Si China se acelera de repente, pues puede aumentar la inflación. Nos encontramos con un mundo, como consecuencia de la guerra de Ucrania, también con una crisis energética brutal, con una crisis alimentaria que tiene una proyección mundial. Es decir, estamos en un mundo realmente muy complicado. Biden, no hace mucho, decía que el mundo se encuentra en una situación de peligro, como no ha conocido desde la crisis de los misiles cubanos en el año 62. Es cierto, es un momento grave, es un momento delicado. Yo creo que aquella crisis fue puntual. La crisis actual me parece estructural y, en consecuencia, me parece más complicada de resolver que lo fue aquella, ¿verdad? Luego volveré sobre este tema, el carácter estructural de la crisis que estamos viviendo. Kevin Rudd, que fue primer ministro de Australia, que es un hombre que conoce bien China, que habla mandarín, que se educó en China, que ha vivido en China, dice que lanzó la idea de la década peligrosa. Dice, es una década peligrosa la que estamos viviendo ahora, la actual, porque en esta década tiene de alguna forma que romper aguas la rivalidad, la tensión entre China y Estados Unidos. Volveré también luego sobre esto, ¿no? La idea la coge Macron
con esta ambición francesa de sistematizar, ¿verdad?, cartesiana, y dice, claro, es una década peligrosa, y es verdad, porque se producen en esta década 3 rupturas. La ruptura estratégica como consecuencia de la rivalidad entre Estados Unidos y China, una ruptura tecnológica como consecuencia de la revolución industrial que estamos viviendo, y la tercera, una revolución en la jurídico-política, jurídico-normativa, dice él, porque las reglas que nos han regido, y Emiliano hacía referencia un poco a eso, lo que nos han regido desde el fin de la Guerra Fría, están puestas en solfa en este momento en el mundo, ¿no? Y es verdad, es verdad. Yo creo que si hay una palabra que pudiera definir el momento actual, solo una, yo diría que es incertidumbre. Me parece que es la que mejor recoge el momento que estamos viviendo. ¿Y por qué hay incertidumbre? Yo creo que la hay porque lo que considerábamos sólido, estructuras que pensábamos que estaban hechas para durar, para mantenerse, se están tambaleando, están wobbling, que dicen los anglosajones, ¿no? Se están, y entonces esto nos produce. ¿Y por qué está pasando esto? Yo creo que en nuestras vidas, y esto es algo que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, coinciden 4 revoluciones simultáneas. Y esto lo pone todo patas para arriba. La primera revolución tecnológica, la robotización, está en la mente de todos. Siempre ha habido robots, siempre ha habido, desde que los hay, ¿verdad? Desde que los telares llegan industriales, mecánicos, llegan a Inglaterra, y hay una revolución contra ellos de los luditas. Cuando llegan los tractores al campo americano, hay grandes manifestaciones porque piensan los campesinos que les van a dejar sin trabajo. McKinsey dice que la robotización va a producir desempleo, y hasta el 30%, dice, de los empleos norteamericanos y el 20% de los europeos se van a ver afectados por la robotización en el año 30. Es decir, hay un libro fascinante que les aconsejo que lean, que se llama Artificial Intelligence Superpowers, que es de Kai-Fu Lee, que es el gran gurú chino de la inteligencia artificial. Él dice que la inteligencia artificial, y estoy pasando ya a la segunda revolución, que es la revolución digital, que es el mayor impacto, si uno quiere, va a añadir 15 billones con B de euros a la economía, al PIB mundial de aquí al año 30. De esos 15 billones, la mitad se van a quedar en China. 4 se van a ir a Estados Unidos y el resto se va a distribuir por el resto del mundo. Es decir, va a producir más desigualdad entre países y dentro de los países, entre aquellos que sean capaces de coger el tren de la revolución y el que no. Tom Friedman, que es premio Pulitzer, que conocí cuando estaba por ahí, por Estados Unidos. Tom tiene un libro que se llama Thank You for Being Late, donde él dice que si los avances que se han producido en el ámbito digital se produjeran en la industria del automóvil, el Volkswagen Beetle, dice el escarabajo, viajaría a 480.000 kilómetros por hora, gastaría un galón de gasolina por cada 3 millones de kilómetros y costaría exactamente 3 centavos. Ese es el tipo de desarrollo que se ha dado en el mundo de los computadores, de los microcomputadores, de todas estas cosas que están. De ahí también el problema de Taiwán, que tiene también que ver con esto, y sobre el que podemos hablar luego. La capacidad de computación se duplica, según la ley de Moore, cada 18 meses, y esto quiere decir que el cohete que fue a la Luna, ¿verdad?, con Armstrong, tenía 12.000 transistores que ocupaban como la mitad de esta habitación, y en un teléfono que llevamos en el bolsillo tenemos ya 1 millón y pico. Ese es el tipo de progreso que se ha dado en este mundo, ¿no? La tercera gran revolución es la del gen, que esa tiene unas implicaciones éticas brutales que se van a poner de relieve en cualquier momento, pero que, en fin, que habrá que resolver de alguna forma. El año 15 se descubrió una cosa que se llama CRISPR, que es un acrónimo para unas tijeras genéticas, que lo que hacen es cortar y pegar ADN, con lo cual se pueden evitar malformaciones genéticas, se puede decidir la estatura o el sexo de un hijo y se pueden hacer... pues se puede acabar haciendo cosas como seleccionar, ¿verdad?, qué tipo de individuos se desean y cuáles no. Es decir, tiene unas implicaciones brutales importantísimas para la ciencia, importantísimas para la salud, pero que hay que resolver y controlar. Y luego la cuarta revolución que estamos viviendo, y que también es única en nuestro tiempo, es la demográfica, que está al alcance de todos, ¿no? Para que se hagan una idea, en la época en la que Jesús andaba por la tierra, había 200 millones de habitantes, el doble que en Alemania, en todo el mundo. Para llegar a 1.000 millones hizo falta llegar a la época de Napoleón. En la Segunda Guerra Mundial, al acabar, llegamos a 2.500 millones. Es decir, en 100 años, 150 años, había pasado de 1.000 millones a 2.000. Pero es que la gente que tenga ahora 42 años, bueno, la gente que tenga 70 y tantos años, 75, ha visto que la población del mundo se triplicaba en su vida.
Si tienes 42 años, la has visto duplicarse. Si tienes 70 y tantos, la has visto triplicarse. Yo todavía tengo la edad suficiente para haber ido a Machu Picchu, a Angkor Wat o a tantos sitios y estar solo. Y hoy en día, pues, en fin, estamos viendo lo que pasa. Eso tiene una enorme repercusión e impacto sobre recursos siempre escasos, en energía, en alimentos, en agua. Problemas de agua brutales. ¿Por qué tiene Israel la obsesión por quedarse con el Golán? Porque tiene las fuentes del Jordán. ¿Qué problema enorme hay en este momento entre Etiopía y Egipto? Pues que si hacen una presa que están haciendo los etíopes y la llenan de golpe, el Nilo se vacía durante 10 años y del Nilo dependen 100 millones de egipcios. Quiero decir que estas cuatro revoluciones juntas tienen un efecto cumulativo, ¿no? Se cuenta la leyenda de que el inventor del ajedrez se presentó a un sultán de estos de la época en la India, ¿no? De los sultanes, un tal Babur o, en fin, Osaka, cual fuera de aquellos, y le enseñó su invento y se quedó tan fascinado. El rey le dijo, pídeme usted lo que quiera. Y entonces le dijo, pues mire, majestad, póngame un grano de arroz en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera. Y el rey le dijo, este tío es idiota, me podía pedir lo que quisiera y me pide esto. Bueno, el rey se dio cuenta cuando llegó al final de que le hacía falta comer un cubo de 1,5 kilómetros, un cubo de 1,5 kilómetros de helado de arroz para poder hacer frente a lo que le había pedido Entonces resolvió el tema cortándole la cabeza, es decir, cortándolo por lo sano y acabando con el problema. Se dice, ¿verdad? No sé si es verdad o no. Pero estamos más de la mitad del tablero. Cada cambio que se produce es un cambio que en este momento es ya cualitativo. Émile Zola, el de Jacques, decía que si el cerebro humano sería capaz de soportar las tremendas velocidades del tren de aquella época, estamos hablando de 1840, que eran 30 kilómetros por hora. ¿Será el cerebro humano capaz de entenderlo? Bueno, nosotros no somos capaces. Necesitamos un disco duro que llevamos en el bolsillo con nombres, con fechas, con datos, con agenda, con cuentas corrientes, con claves. No somos capaces. Nuestro cerebro de cazadores recolectores, que es lo que hemos sido durante miles de años, millones de años, no está preparado. Está preparado para conocer a 30 individuos. No está preparado para... Entonces necesitamos esta ayuda, ¿no? Por eso, Toynbee... me haría falta un poco de agua. ¿No tendrían un vaso por ahí o si no bebo directamente de la...? ¿Tendrían un...? Muchísimas gracias. Toynbee decía, un historiador británico, tiene una frase muy bonita que dice algo así como que el polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos permite ver con claridad lo que está pasando. Y es verdad, porque está muy deprisa todo y entonces la aceleración del mundo que nos rodea es muy grande, ¿no? Y eso nos desconcierta. Si eso lo trasladamos al mundo de la geopolítica, al margen del COVID y al margen de los efectos a los que me he referido antes y me referiré luego otra vez, yo creo que hay 3 vectores esenciales que explican lo que está pasando. Por un lado está el regreso de Estados Unidos, en segundo lugar es Europa, que se está intentando buscar a sí misma, y el tercero es la aparición de The Rise of the Rest, que dice Fareed Zakaria. The Rise of the Rest, la llegada de nuevos países, ¿verdad?, al teatro del mundo con ambición protagonista. Estados Unidos vuelve, después de la época de un retroceso, de retraimiento, que marcó el mandato de Donald Trump. Donald Trump se retira desde el Pacto del Pacífico hasta el Pacto del Clima, hasta el Pacto con Irán, si se retira de todo, duda de la OTAN, duda de Naciones Unidas. Piensa que la relación con Europa o la seguridad de Europa no merece la vida de un soldado americano, cuando los soldados americanos se han desangrado, ¿verdad?, por librarnos del nazismo. Es decir, dijo muchas tonterías, pero lo cierto es que se trajo y produjo una enorme desconfianza en Europa, que sigue latente, porque puede volver un Trump o alguien parecido, ¿no? Entonces tenemos que seguir lo que se llama la política del My Way, la política de Sinatra. Tenemos que encontrar nuestro camino y ahora hablaré también de ello y de la autonomía estratégica de Europa, que se ha quedado completamente desplazada por la guerra de Ucrania. Pero Estados Unidos vuelve y esto se manifiesta pues, en su regreso pues, al Pacto de París, en el intento de contener a China con pactos en Asia, el Quad con Japón y Australia y la India, el AUKUS con el Reino Unido y con Australia, en el regreso a la lucha contra el calentamiento global, en su dirección de la lucha de Ucrania, suministrando muchísimo material y muchísima inteligencia, que es más importante todavía, a los ucranianos. Está volviendo, pero está volviendo con sus términos.
Biden dijo desde el primer momento, y esto se acentuará ahora que ha perdido el control de la segunda Cámara, dijo desde el primer momento que la política exterior de Estados Unidos tenía que estar al servicio de la clase media. Es decir, Buy American, American First, esto va a continuar, ¿no? El regreso de Europa. Europa tiene el 6% de la población del mundo, tiene el 20% más o menos de participación en el PIB mundial y tiene el 50% casi del gasto social mundial. Esto es muy difícil de mantener, ¿no? En un mundo con salarios más bajos en África o en Asia o con energía más barata en Estados Unidos o en Oriente Medio. Europa ha cometido el error. Juncker decía que estamos en una crisis estructural porque se ha parado el proceso de convergencia entre el norte y el sur y surgen diferencias de valores entre el este y el oeste. Y esto sigue existiendo, ¿no? Nosotros hemos cometido el error de dejar nuestra defensa en manos de Estados Unidos, nuestra energía en manos de Rusia y nuestros mercados en manos de China. El 90% de las tierras raras, el 96% de las tierras raras que utilizamos en nuestra industria proviene de China. Y el 90 y tantos % de los paneles solares. Es decir, tenemos una dependencia que es muy grande en seguridad, en energía. Entonces, Europa ha dado grandes pasos durante el COVID, grandes pasos durante la crisis ya de mutualización de deuda, ayuda a los ucranianos con fondos comunitarios, recepción de refugiados, poner de acuerdo a 27 países en 8 paquetes de políticas, ¿verdad?, de sanciones que son similares en su enfoque y en su definición, pero asimétricas en la forma en que nos afectan a cada uno de nosotros. Yo he sido durante varios años director político, me iba a Bruselas cada semana, éramos 15 entonces, y poner de acuerdo a 15 para preparar los consejos de ministros o los consejos de jefes de Estado y de Gobierno era una labor de chinos. Espero que no se me critique por racista por este comentario, que tengan cuidado. El otro día dije un día, hace años, dije, estaba trabajando como un negro y se me echó encima media audiencia de la radio, ¿no? Pero, en fin, es complicadísimo porque uno resulta pues que es neutral, el otro, en fin, poner de acuerdo a 27. Estamos dando grandes pasos. Yo digo que el gran peligro de Europa es el síndrome de Venecia. Venecia era un emporio, ¿verdad? Recibía las especias a lomos de camello, pasando por la India, pasando por la península arábiga, por Egipto, llegaba a Alejandría, embarcaban, llegaban a Venecia y desde Venecia se distribuían por Europa y los venecianos se forraban. La espectacular ciudad, la riqueza que acumuló aquella ciudad, los palacios que se ven hoy en día, son prueba de aquello. Hasta que Bartolomeu Díaz, en el año 1482, si no me acuerdo mal, creo que fue eso, da la vuelta a Cabo Buena Esperanza, llega a la India Vasco de Gama y entonces en ese momento las especias empiezan a llegar por vía marítima a Portugal en mayor cantidad, más barato, más deprisa, y los portugueses, en la época de don João V, los portugueses distribuyen por Europa y son los portugueses que se forran y Venecia se hunde. Bueno, nosotros estamos en esa situación. Estamos en la prolongación hacia el Atlántico, la masa continental euroasiática, a un océano donde va cada vez a pasar menos cosas, porque el centro de gravedad del mundo económico ya no está en el Atlántico Norte como ha estado mucho tiempo. Cuando Venecia se hunde, porque los portugueses llegan, coincide con que Colón descubre América. Y entonces el centro de gravedad pasa del Mediterráneo al Atlántico. Ahora el centro de gravedad está pasando del Atlántico al Indo-Pacífico, al estrecho de Malaca, donde está el 62% del PIB mundial y el 65% de la población mundial. Y ese es el futuro. Y nuestro riesgo es que nos ponemos las pilas y somos capaces de hablar con una sola voz y de proyectarnos en defensa de nuestros intereses económicos, políticos, en defensa de nuestros valores, o desapareceremos. Europa se gasta en defensa 250.000 millones de dólares al año, que es un dineral. Es igual que China. Tres veces más que Rusia. Un tercio que Estados Unidos, pero en fin, esa es otra liga. Pero, y no nos toman en serio, porque no somos capaces de defendernos y de proyectarnos y de hablar con una sola voz. Europa tiene que tomar muchas decisiones, habrá geometrías variables, habrá que acabar con la regla de la unanimidad, habrá que hacer coalition of the willing y que los que quieran puedan seguir adelante, pero Europa tiene que tomar decisiones y tiene que hacerlo pronto. Y luego el tercer vector al que quiero referirme es lo que llamaba Zacarías de Horizon. Bueno, perdón, y una cosa que quiero decir también es que la veleidad sobre la autonomía estratégica europea, antes de pasar a otra cosa, de la que hablaba Borrell antes de la invasión de Ucrania, ha quedado completamente marginada como consecuencia de la guerra de Ucrania. Cuando los europeos hemos visto las orejas al lobo, la seguridad donde está es en la OTAN, porque está respaldada por el poder nuclear americano.
Una autonomía estratégica europea solo sería creíble si se hiciera en torno a la única fuerza nuclear que queda en Europa, que es la Force de Frappe francesa. Y eso plantea muchos problemas a muchos gobernantes. Hablar de algo nuclear les pone los pelos de punta a todos ellos, pero lo único que sería creíble, ¿no? Por eso Finlandia y por eso Suecia, cuando han visto las orejas al lobo, como digo, han corrido a buscar el amparo de la OTAN, porque es la que puede ofrecer protección de verdad, ¿no? Y el tercer vector al que quería referirme es la aparición de nuevos actores en el mundo con vocación protagonista. Lee Kuan Yew, que fue durante mucho tiempo primer ministro de Singapur y que convirtió aquello en lo que es ahora, dice, claro, China no es otro gran país que entra en el escenario del teatro calderoniano del mundo. Es un país de una dimensión desconocida. Es un país, cuando Prusia entró, acabó pasando lo que pasó, ¿no? Un país cuando llega y exige una participación distinta en el reparto del poder, crea ondas y crea tensiones con aquellos que detentan el poder. China dice, por ejemplo, ¿por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU? Hombre, Francia es potencia nuclear, se dice sí, la India también, y es que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, y dice, bueno, pero India, mire usted, tiene 1.400 millones de habitantes y va a pasar a China el año que viene. ¿Y por qué China tiene los mismos derechos de voto en el Banco Mundial que Italia? ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario? Miren ustedes han hecho unas normas y un mundo que se ha estructurado. Cuando yo estaba en una guerra civil, en el año 45, en aquellas conferencias de Bretton Woods, en aquellas conferencias de San Francisco, de Potsdam, de Teherán, del Cairo, de lo que sea, y eso tiene que ponerse al día. Queremos un reparto distinto. Y no solo queremos un reparto distinto, queremos que el mundo funcione con unas reglas distintas. Antes Enrique ha hecho referencia también a eso en sus palabras iniciales. Nuestros valores están en retroceso en el mundo. La gente dice, oiga, ustedes, hoy sería imposible aprobar por unanimidad, por consenso, como ocurrió en el año 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo recuerdo haber tenido una discusión un día con el presidente de la Universidad Al-Azhar en el Cairo, que me decía, es que usted me habla de igualdad de género. Igualdad de género. Pero, oiga, no es que no esté de acuerdo, es que me parece ofensivo. Es que va en contra de lo que dice el Sagrado Corán. O usted me dice que la religión tiene que circunscribirse al ámbito privado. ¿Por qué? La religión tiene que permear toda la vida pública del creyente y del no creyente también. O cuando uno va a Asia y te dicen, oiga, ¿y usted por qué me dice que el individuo es más importante que el colectivo? ¿O por qué me dice que la democracia es más importante que la meritocracia? ¿O por qué me dice que no, que el principio de autoridad y el respeto a los mayores y como enseña Confucio es menos importante? Entonces dicen, oiga, es que ustedes han hecho unas normas que son las que rigen el mundo, que están basados en sus valores. Están basados en la filosofía griega, en el derecho romano, en el cristianismo, en el renacimiento, que pone al ser humano en el centro, ¿verdad?, de la creación, en Descartes, que distingue entre el mundo, el individuo, el mundo natural y la divinidad, en la Ilustración, que pone la duda en el centro del debate racional. Yo no he tenido ni Ilustración, no he tenido Renacimiento, yo tengo otras cosas que son tan buenas como las suyas, pero no tengo por qué guiarme por las suyas, porque las suyas además le sirven a usted para meterme el dedo en el ojo todo el rato, hablándome de derechos humanos, hablándome de... No, yo quiero otras normas, unas que me aseguren que nadie se va a meter en lo que yo hago dentro de mi territorio. Como decía Xi Jinping no hace mucho, aquí tenemos una democracia en China, yo digo lo que es una democracia. No tienen que venir ustedes a darme lecciones ni a decirme si esto es una democracia o no lo es. Los chinos definimos lo que nosotros queremos y para nosotros lo que tenemos es bueno. Entonces, esos quieren otro reparto del mundo y otros valores. Y eso plantea una enorme. Bueno, entonces estos son los tres vectores, ¿no? En este momento, la crisis de Ucrania es reflejo precisamente de esto. Por eso digo que es estructural. La crisis de Ucrania quiere decir que Rusia no está de acuerdo con la estructura de seguridad en Europa tal como fue heredada desde el fin de la Guerra Fría. Viene de antes incluso. En el año 75 el acta final de Helsinki establece la inviolabilidad de las fronteras europeas. Y en el año 94, aquello lo firmó la Unión Soviética, pero en el año 94, ya con Putin en el poder, Rusia firma con Ucrania el acuerdo de Budapest, en virtud del cual Ucrania le envía a Rusia todo su arsenal nuclear de la época soviética y a cambio de eso Rusia le garantiza sus fronteras y su integridad territorial. ¿Por qué
salta por los aires ahora? Porque Rusia se siente amenazada, siente que la OTAN le está agotando, siente que los bálticos han entrado, siente que Ucrania está desplazándose y girando hacia... y ve, como dice Putin, que la mayor tragedia del siglo XX, la desaparición de la Unión Soviética, se está traduciendo en que también Rusia va a acabar dejando de ser una potencia de dimensión global. Obama dijo en cierta ocasión, Rusia es una potencia regional. Eso debió ser como una banderilla de fuego en el lomo, ¿verdad?, de Putin, potencia regional. Ellos quieren ser, y para eso necesitan espacio estratégico, Lebensraum, necesitan espacio vital, necesitan Ucrania, que es un granero y que además pues tiene minerales, pero sobre todo tiene espacio. Y lo ven como un estado tapón frente a un encroaching, a una cada vez... entonces, lo hace saltar por los aires. Yo no sé si el momento de... Yo he hablado ya, parece que el tiempo necesario, ¿no? Bueno, termino. Podemos hablar de Ucrania, podemos hablar de Taiwán y en las preguntas a lo mejor salen estos temas, pero la crisis de Ucrania deriva de eso, deriva de lo que está pasando ahora. Estamos en el final de una etapa geopolítica y en el principio de otra. Esa etapa geopolítica es la que ha regido el mundo, multilateralismo más o menos eficaz, instituciones internacionales fuertes, normas conocidas e iguales para todos, y eso está cediendo el paso a un mundo donde, la dirección de Occidente se ve puesta en causa, es decir, es el fin del dominio mundial de Occidente. Estados Unidos es consciente de que no lo puede hacer todo solo como pensó que lo podía hacer en la época, ¿verdad?, de la desaparición de la Unión Soviética y hasta los atentados de las Torres Gemelas, cuando Fukuyama decía aquello del fin de la historia. Me hace gracia porque no hace poco leía un libro sobre Cicerón y Cicerón decía lo mismo. Cuando Roma conquista Cartago y se queda sin enemigo, dice ya es el fin de la historia, ya hemos terminado. Fukuyama decía es el triunfo del liberalismo, de la economía de mercado, ¿verdad?, una vez derrotados los otros grandes ideologías del siglo XX, el comunismo por su ineficacia y el nazismo en los campos de batalla o el fascismo. Entonces, en este momento eso está puesto en duda. Hay una pugna entre autoritarismos y democracias. Biden hizo una cumbre de democracias. Los países autoritarios piensan que son más eficaces en la resolución de los conflictos porque no pierden el tiempo, ¿verdad?, con licitaciones cuando tienen que tomar una decisión rápida. Es falso, no han sido capaces de combatir mejor el COVID, como se demuestra lo que está pasando en China en este momento. El centro del mundo, como digo, se está desplazando hacia el Asia-Pacífico y estamos pasando a un mundo donde de este multilateralismo vamos a pasar a un no tanto multipolarismo, sino un bipolarismo imperfecto, donde los dos grandes cabezas van a ser China y Estados Unidos. China y Estados Unidos tendrán que resolver sus problemas de alguna manera. Nosotros tendremos que decidir dónde estamos. Estaremos naturalmente con el campo de los americanos, pero no tenemos los mismos intereses que los americanos, igual que no tenemos los mismos intereses con respecto de Rusia que los americanos. Para los americanos Rusia es un problema estratégico, para Europa Rusia es un problema estratégico, pero además de vecindad y además con un suministrador energético importante. Es decir, necesitamos llegar a algún tipo de acomodo con Rusia, ¿no? Entonces, este mundo que se va hacia es un mundo bipolar imperfecto, porque cuando China y Estados Unidos quieran hablar de economía tendrán que hablar con Europa, que seguimos teniendo una participación importante en el PIB y en el comercio mundial. Cuando quieran hablar de armas tendrán que hablar con Rusia, que sigue teniendo 1.500 ojivas nucleares, en fin. Y porque hay otros países que están ahí. La India, está Brasil, ciertamente, está Indonesia, está Nigeria. Nigeria va a acabar con casi 1.000 millones de habitantes del siglo XX, 800 y pico millones va a acabar Nigeria. Es brutal cómo está. Egipto crece a razón de 1 millón de habitantes por año. El mundo va a crecer otros 2.000 millones de aquí al año 50. De esos 2.000 millones, 1.300 van a ser en África. Yo recuerdo una vez de una conferencia con el embajador de Estados Unidos en Agadir, cuando yo estaba embajador en Marruecos. Y dimos los dos una conferencia en Agadir y nos invitaron allí. Entonces el americano, estas cosas que se les ocurren a ellos a veces, dijo, a ver, una sala enorme, llena de gente, había 800 personas allí, y dice, ¿quién quiere emigrar a Estados Unidos? Y toda la sala, incluido el gobernador que estaba entre nosotros dos, levantó la mano. Las inmigraciones están empezando. No nos engañemos, y el cambio climático las va a acelerar. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Una sociedad de bienestar no puede aguantar con puertas abiertas. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Problemas globales, el clima, la
proliferación nuclear, el terrorismo, el ciberterrorismo, cada vez mayor y más preocupante, las grandes desigualdades que están creciendo. Todo esto son problemas, las migraciones, que exigen respuestas globales. Los virus tienen la mala costumbre de no parar en las fronteras, y hablo de virus médicos, ¿verdad?, pero de virus informáticos. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo? Tenemos que buscar más cooperación y tenemos que evitar sobre todo lo que puede suceder, que sería lo peor de todo, que es lo que se llama el decoupling, ¿no? Mundos divididos entre democracias, autoritarismos, con sistemas de Internet separados, con sistemas de transferencias de dinero separados e incompatibles entre sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues ese es el gran reto que hay planteado en este momento. Claudio Magris, que también lo has citado, me parece que tenía una frase bonita que decía algo así como: cuando un mundo se acaba y otro no acaba de nacer, es la época de los monstruos. Es una época incómoda, pero es la época en la que nos ha tocado vivir, y es una época que tiene unos retos brutales delante de nosotros y que tenemos que ver la forma en que podemos solventarlos, porque también, y esto es importante, por vez primera en la historia de la humanidad, tenemos los medios, si tenemos la voluntad política, para poder hacer frente a esos problemas. Lo que se ha sucedido con encontrar una vacuna para la pandemia esta última es brutal. La cooperación internacional entre científicos, facilitada también por las redes sociales, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Entonces hay que mantener un cierto optimismo de la voluntad y pensar que, a pesar de todo, pues los problemas son muy graves, pero podemos tener los instrumentos si tenemos la voluntad política y las ideas claras para saber a dónde queremos ir. Un día Hillary Clinton, y con esto termino, me dijo una frase, me dijo: mire usted, embajador, para tener política exterior hacen falta 3 cosas. Tener unas instituciones fuertes, tener una economía sólida que las respalde y saber dónde quiere uno ir. Bueno, pues eso es lo que nos hace falta en este momento. Y todo esto lo digo naturalmente. Pueden estar completamente en desacuerdo con todo lo que he dicho, porque hay una frase con la que quiero terminar, que es de Winston Churchill. Churchill decía, no me quiero comparar con Churchill, evidentemente, pero en fin, solo copiarle una frase que decía: yo tengo 10 ideas nuevas cada día. De las 10, solo una es buena. Y mi problema es que no sé cuál es. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, embajador. Buenos días. Pues después de escucharle, la verdad que intentaré traer un poco la pelota al suelo. Este fin de semana estaba con unos amigos y me preguntaron, quizá pensando que yo sé más de lo que realmente sé, que cuándo va a acabar la guerra. Entonces me remití a usted y le dije: el lunes, a eso de las 11 de la mañana, te mando un mensaje y te digo. Entonces, no sé, usted dirá, ¿cuándo va a acabar la guerra? Esa es una buena pregunta. Yo ayer escribí un artículo que se publica en la cadena de prensa ibérica, ¿no?, en 20 y tantos periódicos, pero de provincias, donde hablo de 6 salidas posibles. Puede ganar Rusia. No es imposible que gane Rusia, si echa todavía toda cantidad de hombres, material, en fin. Rusia puede ganar la guerra, lo que no puede ganar es la paz, porque pase lo que pase va a pasar mucho tiempo cara a la pared, ¿no? Podría ganar Ucrania, si no se pone objetivos exagerados. Ahora habla de Crimea, lo cual complicaría mucho las cosas. Puede acabar en una negociación, que sería lo ideal. Una negociación quiere decir que ambos tienen que poder decir que han ganado. Yo creo que la situación todavía no está madura para eso. Puede acabar con una revuelta en Rusia, que la gente, pues ante el impacto de las sanciones, que está siendo aparentemente menor, pero que a largo plazo va a ser fuerte, y de los muertos que llegan, ¿verdad?, y de los ataúdes, pues haya una revuelta allí, lo cual tampoco garantiza que el que venga vaya a ser mejor que el que hay, porque puede pasar cualquier cosa. Puede haber una extensión del conflicto. Si de repente se pasan líneas rojas por un lado o por otro. Medvedev, que es un tipo pequeñito, pero que yo creo que compensa eso, ¿verdad?, no solo con alzas, sino con declaraciones extemporáneas. Habla continuamente de conflicto nuclear y de la posibilidad de utilización del arma nuclear. Yo creo que hay una frase que a mí me preocupó de Austin Lloyd, que es el secretario de Defensa norteamericano, porque dijo una cosa que un diplomático nunca diría.
Él estuvo en Budapest, no, en Varsovia, no hace mucho, hace unos meses ya, y dijo algo así como: nuestro objetivo es ayudar al bravo pueblo de Ucrania. Y luego añadió: y debilitar a Rusia. Si el objetivo es debilitar a Rusia, vamos a una guerra larga, porque Rusia vamos a tardar en debilitarla. Cuando Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dice: una derrota de Ucrania significaría una derrota de todos nosotros, de nuestros valores, de nuestros principios, de la Carta de Naciones Unidas, todo eso es verdad. Pero si pensamos que entonces vamos a una guerra larga, yo creo que no lo sé cuánto va a durar, terminará en una negociación, como todas terminan necesariamente en una negociación, pero no lo sé, porque en este momento Ucrania está hablando de Crimea, ¿no? Que meter Crimea en el mismo paquete que el Donbass, pues parece complicado, ¿no? Yo creo que de momento es prematuro hablar del fin de la guerra. Pueden pasar todavía muchas cosas y no las vemos venir, como no vimos venir ni la caída de la Unión Soviética, ni la llegada de la primavera árabe, ni la llegada del COVID. Quiero decir que no hacer especulación, como decía aquel jugador de baloncesto americano, ¿no? Hacer profecías sobre todo cuando son sobre el futuro es particularmente complicado, ¿no? Sí, tiene mucha pinta, ¿no?, de lo de que hablamos siempre los periodistas, de la batalla del relato, es decir, cómo ven ver que los dos han ganado ante los suyos. Claro. Entonces, lo que me refería, ¿no? El fin de la guerra será negociado o no será, es decir, llegará un momento en el que los dos tengan que pactar un documento que puedan hacer suyo para vender a los que han ganado. Sí, pero eso implica que los dos tienen que decir que han ganado. En consecuencia, eso implica que Ucrania siempre pierde. Porque para que Putin pueda decir, o Rusia pueda decir que ha ganado, tendrá que quedarse con un trozo de Ucrania, ¿no? Yo creo que Crimea, que fue el gran sueño de Catalina la Grande, de Potemkin, la llegada a los mares cálidos del sur, en fin, que pasó a manos de Ucrania en una noche de copas cuando Khrushchev, que era ucraniano, ¿verdad?, y estaban todos en la Unión Soviética, la transfirió administrativamente a Ucrania, pero es distinto Crimea, ¿no? Pero una victoria, Putin ha hecho una cosa inteligente. Después de hacer una guerra de agresión, ¿verdad?, propia del siglo XIX y de agresión colonialista, incluso de expansión territorial más propia de otro siglo que el actual, ha tenido la inteligencia de convertir una guerra de agresión para su propia gente en una guerra defensiva. Es decir, él ha ocupado un territorio, ni siquiera lo ha ocupado, y ha declarado que ese territorio es parte del territorio nacional. En consecuencia, lo que está haciendo ahora no es una guerra de agresión, está defendiendo su territorio. Eso tiene una implicación importantísima desde un punto de vista de la posibilidad de utilización o no de armas nucleares, porque la estrategia nuclear rusa lo que dice es que se pueden utilizar en dos ocasiones, solo en dos ocasiones: cuando los propios arsenales son atacados o cuando el territorio nacional es objeto de ataque. Rusia puede interpretar en este momento que un ataque ucraniano sobre el Donbass, no hablemos ya sobre Crimea, es una defensa de su propio territorio, ¿no? Le he visto muy pesimista respecto a Europa, las soluciones los pasos que puede dar. Decía Jean Monnet, uno de los padres fundadores, que Europa se forjará en las crisis y que será el resultado de la suma de las soluciones que dé a las crisis. ¿Qué Europa va a dejar la crisis de Ucrania? La guerra de Ucrania. Bueno, yo creo que nosotros somos los que más perdemos con la crisis, ¿no? Cuando decía que la crisis de Ucrania tiene ganadores y perdedores, bueno, el perdedor principal es Ucrania, ¿no? Su PIB ha bajado un 30% el año pasado. Otro perdedor va a ser Rusia, que pase lo que pase, que ya ha conseguido pues la expansión de la OTAN, ha conseguido un reforzamiento del vínculo transatlántico, ha reforzado la Unión Europea. Es decir, Rusia pierde. Pero Europa pierde. Europa estamos viendo cómo la inflación nos está dejando vacíos los bolsillos, cómo la crisis energética nos está haciendo mucho daño, cómo Europa pierde, ¿no? Yo creo que, sin embargo, y estoy de acuerdo con eso, ¿no?, Europa crece en las crisis. Y en la crisis del COVID y en la crisis de Ucrania está dando pasos muy importantes. El ser capaz de mandar material militar a Ucrania con cargo a los presupuestos comunitarios hubiera sido blasfemia hace 5 o 6 años, ¿no? Y se está haciendo. El recibir a 4 millones de refugiados ucranianos, con lo tacaños que fuimos cuando vinieron los sirios hace unos años, es un paso adelante también muy importante. La mutualización, el Next Generation, Europa está dando pasos. Lo que pasa es que Europa, claro, si Monnet y Schuman levantaran la cabeza, se quedarían maravillados de dónde estamos.
Ellos querían evitar guerras entre Francia y Alemania, ¿no? Pero no había una hoja de ruta, no había un mapa, de decir, queremos llegar. Entonces, se han ido haciendo cosas a medida que era posible hacerlas. Se ha hecho una unión monetaria, sí, una unión fiscal, sí, una unión bancaria, sí, se ha hecho, no hay un presupuesto. Entonces, no hay una unión energética, no tenemos una unión en materia de política exterior, no tenemos una en defensa, tenemos 7 modelos de tanques distintos cuando los americanos tienen 2 o 3, tenemos no sé cuántos modelos de aviones, tenemos municiones que son incompatibles, nos gastamos tanto dinero ineficazmente. Europa sabe todo esto. Es que, ¿cómo superas? ¿Cómo eres capaz de sobreponerte a ese nacionalismo viejo, ¿verdad?, que es del siglo XIX también, e intentar construir algo mirando al futuro? Porque es que nos vamos por el desagüe de la historia. Es que podemos quedarnos, y si nos vamos, será imposible mantener el nivel de vida actual. A mí en Estados Unidos, cuando estaba allí, me acuerdo que un senador me dijo, es que ustedes son Venus y nosotros somos Marte. Ustedes son hedonistas y nosotros somos... Bueno, decía yo, qué suerte tenemos, ¿no?, de ser Venus y de ser hedonistas y tener una seguridad social que ustedes no tienen aquí, en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, ¿cómo se mantiene esto? Hablaba de Francia, de Alemania, ayer hubo una cumbre muy importante para conmemorar el 60 aniversario del Tratado del Elíseo, el famoso eje franco-alemán. Le voy a ir incorporando, jalonando preguntas de los invitados. Preguntan, ¿tanques alemanes contra tropas rusas? ¿Se puede dar este paso sin romper esquemas profundos en Alemania? Claro, a Alemania le cuesta muchísimo asumir el liderazgo, tiene se le criticaba mucho a Merkel por no haberlo hecho durante los años que estuvo, ¿verdad? Europa esperaba de Alemania un liderazgo en momentos de apuro y dificultad cuando la crisis del año 8, y Alemania es reticente. Alemania tiene encima la gran losa, ¿verdad?, de lo que ha hecho, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de lo que aquello provocó, y entonces no quiere. Yo veo que se han adoptado ya, parece ser que está dejando que otros países que tengan ese tipo de tanques puedan entregarlos, concretamente Polonia, que está presionando mucho porque tiene tanques Leopard y que... Entonces, yo creo que se acabarán entregando. Pienso que lo acabará haciendo. Lo que pasa es que quiere, bueno, pues que sean otros los que den los primeros pasos y que ya están los americanos diciendo, ¿por qué no manden ustedes los Abrams? Bueno, ustedes los Abrams gastan muchísimo y son muy pesados y son muy difíciles de manejar y además tardaríamos. Y estos otros los tienen ustedes al lado. Pero los británicos también van a mandar un tipo de... Vamos a ver, yo creo que va a haber una ofensiva rusa fuerte ahora en que se están lamiendo las heridas porque lo han hecho muy mal. También es verdad que no han tenido objetivos claros los rusos, ¿no? Lo primero que querían era tomar Kiev y acabar con el gobierno nazi de Zelensky y poner allí, convertirlo en un nuevo Bielorrusia. Luego, como vieron que aquello no podían, pues nos quedamos con este trozo. Luego, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que quieren, ¿verdad?, o qué es lo que buscan. Pero yo creo que va a haber una ofensiva, y cuando haya esa ofensiva, y Rusia es mucha Rusia y tiene mucho fondo de armario, ¿verdad?, del que tirar, Ucrania va a necesitar defenderse. Y entonces, porque en Ucrania también, la defensa de Ucrania está la defensa también de nuestros valores, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué? Vamos a ver, si esto va a acabar en negociación, ¿por qué no presionamos ya a los ucranianos para que se sienten y negocien? Claro, pero eso implica dar una victoria al agresor. Porque naturalmente la única negociación posible sería sobre la base de que Ucrania cediera parte de su territorio, a saber si con eso Rusia se contentaría. Una Rusia vencida sería muy malo, porque sería una Rusia pues, revanchista, como la Alemania del año 19, pero una Rusia derrotada sería una Rusia frustrada, resentida, pero una Rusia victoriosa sería una Rusia que podía animarle a hacer otras barbaridades en otros sitios. Estoy pensando no tanto en los bálticos que están en la OTAN, pero sí en Georgia, por ejemplo, en la zona del Cáucaso. No es fácil, es un problema moral también. No puedes premiar al agresor, no puedes forzar. Por eso los americanos todo el rato están diciendo, no, la decisión de negociar o no negociar es de ellos. Si quieren hacerlo, les apoyaremos, pero la decisión debe ser de ellos. Yo creo que eso es razonable y creo, desgraciadamente, que las circunstancias no se dan para que haya una negociación todavía. Las cosas tienen que empeorar mucho, probablemente para los dos, para que, agotados, decidan. Hablábamos de hablar de guerra hace un año. Nadie sabe cómo va a haber una guerra, ¿no?, en el 2022, y vamos a casi un año de guerra. La amenaza nuclear es real en este nuevo desorden mundial. Ya nada es imposible con personajes como Vladimir Putin. La amenaza es real. Vamos a ver, yo soy de los que pensaba que no iba a haber guerra en Ucrania, o sea que lo confieso abiertamente, pensaba que una guerra de agresión de este tipo no tenía cabida en la Europa del siglo XXI y me equivoqué absolutamente, ¿no? Yo creo que no va a haber una guerra nuclear, ahí me consta,
porque lo sé por contactos que todavía tengo y amigos, de que los americanos están pasando por bajo cuerda a los rusos mensajes de, ojo, ahí no, de ninguna manera, porque eso sí que tendría una repercusión. Pero si uno se ve, vamos a ver, yo creo que el problema de las autocracias es que al final los autócratas acaban estando muy solos y rodeados de psicofantes que les dicen los que quieren oír. Yo me acuerdo que, es solo una anécdota muy corta, pero cuando la guerra del Golfo, la primera, la de la liberación de Kuwait, un día James Baker le llamó a Ordóñez para verle en Londres y yo me fui con él, porque yo era director de África Oriente Medio entonces, y nos fuimos los dos a Londres y nos encontramos una noche en un hotel y Baker nos enseñó, Baker, que era secretario de Estado, entonces nos enseñó una serie de fotografías de todo lo que pensaban destruir de Irak. Era cuando Irak había invadido Kuwait, ¿verdad? De todo lo que pensaba. Y les vamos a dar aquí, 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 y esto. Y yo miraba aquellas fotos, yo no veía nada, pero en fin, estos son misiles, estos son no sé qué, estos no sé cuántos. Bien. Y entonces le pidió a Ordóñez, dice, ustedes tienen muy buena relación con los árabes, mejor que nosotros. ¿Por qué no le mandan un mensaje a Saddam Hussein y le dicen que we are meaning business, que esto va en serio, que les vamos a dar por todos lados si no se retiran de Kuwait? Y entonces Ordóñez salió de ahí preocupado y me dice, oye, ¿qué te parece? Digo, pues hombre, yo creo que el que tiene mejor relación de todos con Saddam es Maou Yataya, el presidente de Mauritania, que era muy amigo los dos, y además los mauritanos estaban recibiendo muchas armas y muchos los iraquíes hacían pruebas de cohetes en el desierto mauritano, en fin. Digo, yo creo que podía ser. Dice, pues vete a verle. Cogí un avión al día siguiente y me fui a Mauritania a ver al presidente de Mauritania, que le conocía y que me recibió el hombre muy amable. Inmediatamente cogí un avión y se fue a Bagdad para decirle, mire usted que esto va en serio, ¿no? Y cuando volvió, yo le estaba esperando grandes manifestaciones en Nouakchott a favor de Saddam Hussein y en contra de Estados Unidos. Y cuando regresó, que fue a las 24 o 48 horas a Nouakchott, que estaba ahí esperándole, me dice, mire, embajador, no he podido hacer nada porque me ha escuchado y digo, y me ha dicho que no se lo creía. Digo, pero estaba solo. Dice, no, estaba Tarek Aziz, estaba no sé quién, estaba no sé cuántos, todos sus ministros y tal. Digo, y nadie le ha dicho que... Dice, no, nadie se atrevía, todo el mundo se miraba a las puntas de los zapatos, nadie se atrevió, nadie levantó la... Claro, te encuentras, y esto le está pasando a este hombre. Putin se encuentra probablemente con que nadie le está diciendo realmente lo que... Entonces, cuando uno confunde la propia seguridad personal con la seguridad del país, cuando dice l'état c'est moi, entonces ahí es cuando puede ser peligroso, ¿no? Entonces, los dictadores... tienen muchos problemas, pero uno de ellos es que acaban estando muy mal asesorados y acaban desconectados de la realidad. Y yo creo que Putin lo ha estado. Yo no me creo que cuando hace la invasión de Ucrania no tuviera buena información y el GRU, que es muy bueno, o el FSB, que es muy bueno, no le dijeran, mire usted, presidente, a nuestros soldados no los van a recibir con flores cuando lleguen a Ucrania. Entonces, ¿por qué se lanza con tan pocos hombres pretendiendo darle la vuelta a un sistema político en un país vecino? Porque no hace caso de lo que le dicen. Yo no creo que no se lo dijeran, yo creo que no le hizo caso. Y entonces, si uno no hace caso pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es decir, el riesgo es real, los americanos piensan que es real, pero le están advirtiendo de que no lo haga. Yo creo que sería un... Pero como digo, Medvedev no para de hablar del tema, ¿no? Un día y otro día. Entonces, yo creo que no, pero también creía que no habría guerra, o sea que, no sé. Me gustaría preguntarle por lo sucedido recientemente en Brasil, el intento de asalto a las instituciones emulando el ya sufrido en Estados Unidos. ¿Las democracias occidentales están en peligro? Bueno, yo creo que la democracia, no lo digo yo, Freedom House, que hace unos informes anuales, lleva 14 años aproximadamente constatando un deterioro y una disminución de la democracia. En este momento en el mundo hay 20 democracias. La mayoría de democracias plenas, la mayoría de la humanidad vive en sistemas que son no libres o medianamente libres, ¿no? Hoy en día, durante la crisis última del COVID, ha habido una enorme propaganda en África, sobre todo de China, explicando y regalando vacunas. Mientras nosotros dábamos la imagen de estar acaparando, ¿verdad?, y dándonos tercera y cuarta dosis, bueno, cuando tiene lugar el asesinato de Jouvenel en Haití no se ha puesto una sola vacuna. En África está vacunada el 20% de la gente ahora, y nosotros vamos por la cuarta. Y los chinos han hecho una labor de propaganda muy buena, diciendo, mire ustedes, estos no les dan vacunas. Al contrario, cuando sale una vacuna las compran todas ellos y no les dejan a ustedes.
porque no pueden pagar lo que ellos pagan. Nosotros les regalamos, las suyas son peores, pero somos más eficaces. Hoy en día hay una pugna entre un sistema y otro, y no cabe duda de que está ganando terreno Claro, lo peor es cuando se intenta contraponer la democracia representativa con la democracia de la calle, que es lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, cuando en nombre de la democracia pretendes subvertir y destruir la democracia, que es lo que pasó en Estados Unidos y lo que ha pasado ahora en Brasil, ¿no? Esa gente dice que defiende la democracia frente a un robo, ¿verdad?, del que les han hecho y tal. Bueno, las redes sociales juegan un papel muy importante también aquí, pero yo creo que la democracia, cuando las cosas van bien, pero cuando hay crisis económica, en Iberoamérica, el COVID ha destruido, me parece que eran 25 millones de empleo. Y en este momento, según CEPAL, y no quiero equivocarme, el 32% de la población está debajo del umbral de la pobreza. Esa es la gente que ataca, y los que lo mueven no están entre los que atacan, ¿no? Los que atacan son turbas de gente que, en fin. ¿Cree factible que este tipo de actos violentos puedan darse aquí, en las grandes democracias europeas? Bueno, aquí se dio, en Cataluña se dio 2 veces, ¿no? Una vez en el año... El 17, desde luego, y antes, me acuerdo que una vez quien era presidente era Artur Mas, tuvo que entrar en helicóptero en el Parlamento porque estaba rodeado, ¿no? Y primero fueron grupos de extrema izquierda y después fueron nacionalistas independentistas. Se ha dado ya, no es que no se pueda dar. Pues aprovechando que ha traído la pelota al tejado español, le voy a preguntar, más de 250 intelectuales de muy diversos ámbitos, además muchos de izquierdas, firmaron la semana pasada un duro manifiesto contra el Gobierno. Tiene 2 folios, pero basta con leer la primera frase, que dice: la democracia española, como en cualquier país, nunca es irreversible. Entre los firmantes está usted. ¿Por qué? Efectivamente. Porque porque creo que no hay atajos y porque creo que hay que defender la Constitución y porque creo que de lo mejor que hemos hecho los españoles ha sido la transición y creo que los valores de la transición son los que están en peligro hoy en día. No creo que las diferencias entre el señor Feijóo y el señor Sánchez sean mayores que las que tenían Fraga y Carrillo. Y Fraga y Carrillo lograron poner de lado lo que les separaba y hicimos algo que fue la admiración del mundo y que ha dado los mejores 40 años de historia de España, probablemente desde la época de Carlos III, ¿no? Entonces creo en esos valores y me parece que en este momento, en vez de defender la democracia, pues no sé, que haya que reformar la sedición, estoy de acuerdo, probablemente habría que reformarla. Ahora, una reforma ad hominem y una reforma con cambiarlo, ¿verdad?, por, ¿cómo se llama?, agresiones, ¿cómo se llama? Agravados, sí, desórdenes públicos. Desórdenes agravados no es lo mismo, ¿no? Ahora se va a acabar castigando al señor que quema un contenedor y no se castiga al que está detrás en el despacho procurando, ¿verdad?, la ruptura de la unidad nacional. No estoy de acuerdo. Creo que es malo, vamos. ¿Por qué en la cuarta potencia del euro, en la cuarta potencia de la UE, es tan difícil que los 2 grandes partidos se pongan de acuerdo en cuestiones básicas, troncales para un país? ¿No están haciendo el juego a populismos, extremismos? Absolutamente. Sí, yo creo que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Los partidos políticos se han convertido, defienden más, estas son opiniones absolutamente personales, ¿eh? Todo el mundo, me imagino que estarán muchos en desacuerdo, pero yo creo que los partidos defienden más sus intereses que los intereses de la colectividad a la que dicen representar, ¿no? Miren, el presidente del gobierno actual, como estoy jubilado puedo decir estas cosas, ¿verdad?, que da gusto, pero llega a la Moncloa con un programa de investidura respetable, como cualquier otro, donde habla de autodeterminación para el Sahara. Y estando en la Moncloa y sin consultar con nadie, ni con su gobierno, ni con sus socios parlamentarios, ni con la oposición, ni con nadie, cambia de postura y se alinea con Marruecos. Bueno, yo creo que es una ayuda a la democracia, ¿no? Yo creo que hay que ser más serio, ¿no? Cuando uno promete una cosa y se presenta con eso, hay que decir, y si no hay que explicar por qué se cambia. Y no se ha hecho ni una cosa ni otra. Yo creo que eso no redunda en... yo creo que lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial en la legislatura es muy malo. Es muy malo que los partidos políticos no se pongan de acuerdo. Mire, yo recuerdo que una vez moderé un debate que me pidieron, había un ministro del PSOE y un ministro del PP sobre educación. Ellos me dijeron en privado, teníamos el acuerdo. Llevamos 7 leyes de educación
Nuestros chicos en los informes, pues PISA y todo esto van mal, ¿no? 7 leyes de educación, cada vez que cambia el gobierno tiene que cambiar la ley de educación. Esto no es bueno. Y ellos me dijeron, teníamos la ley, la teníamos todo, pero en aquel momento a ninguno de los no nos convenía hacernos la foto. Y no nos la hicimos. Hace años, cuando yo estaba embajador en la Santa Sede, o una noche, el rey estaba viviendo en casa, hablo de don Juan Carlos, estaba viviendo Rodríguez Zapatero en la embajada, en Santa Sede, en la embajada del Palacio de España, que era mi casa entonces. Estaba también, y Rajoy era jefe de la oposición y vivía en un hotelito delante. Y hubo una cena. El rey me pidió organizar una cena, se la organicé, y después de cenar, éramos como 10 en aquella cena, después de cenar el rey le dijo, Mariano, José Luis, venid que quiero hablar con vosotros. Jorge, ¿dónde podemos reunirnos? Digo, pues aquí salones no faltan, así que buscaremos uno que sea. Total, que los llevé, y me dice, quédate con nosotros, ven tú también. Y yo fui, y entonces el rey les dijo, mirad, quiero pediros que os peleéis todo lo que tengáis que pelearos, pero que en 3 asuntos los dejéis al margen. Dejéis al margen el tema del terrorismo, dejéis al margen el tema de la estructura territorial del Estado y dejéis al margen el tema de la educación. Porque son temas que todos estamos interesados y todos debemos unirnos y debemos encontrar soluciones juntamente para esto. Y ellos no contestaron nada. Y yo, que soy muy discreto, pues nunca lo conté, como es natural. Y un día, estando el rey en Mallorca, en Marivent, pues estas cosas que le fui a ver, y no sé cómo salió el tema y yo se lo recordé. Digo, ¿se acuerda, señor, cuando pasó aquello? Digo, yo como soy muy discreto, pues no lo he contado nunca. Dice, coño, Jorge, cuéntalo, ¿para qué te crees que te pedí que estuvieras tú presente? Cuéntalo, que se sepa que yo también hago mi trabajo. Entonces, la educación, hay cosas que hay que dejar al margen, ¿no? Y los políticos ahora, pues yo creo que dicen que cada país tiene la clase política que se merece. Bueno, pues debemos tener pero es la que hemos elegido. Y ojalá podamos seguir eligiendo y ojalá podamos seguir a veces equivocándonos si hace falta, ¿verdad? Pero lo bueno de democracia no es poder elegir cada 4 años, sino es poder echar al que está cada 4 años, ¿no? Si no nos gusta. O sea que hay que jugar dentro de las reglas del juego que están establecidas y cambiar las cosas de acuerdo con las reglas. Es decir, lo que no se puede es cambiarlas por las bravas, ¿no? Hablaba antes de Cataluña. No sé si es de los que piensa que el proceso ha muerto, como opina el presidente del Gobierno. Vamos a ver, yo he estado hace muy poco en Cataluña en una reunión parecida a esta, donde pues estaban al fin, quizá los principales empresarios y cuando hablábamos todos reconocían que está muerto. Todos reconocían, incluso alguno, que era algún líder independentista conocido, en privado te decía, pero claro, ¿cómo te despegas? ¿Cómo echas marcha atrás, ¿no? Pero yo creo que ha perdido mucha fuerza, sin duda ninguna, la manifestación de anteayer, ¿no? Pitando a Junqueras, yo creo que fue también una manifestación clara de cómo están las cosas por allá. Otra cosa es que pueda resucitarse y llegar a la derecha, al gobierno en Madrid, que es otra cuestión, ¿no? Porque la inhabilidad también de la derecha para tratar el tema del nacionalismo es majestuosa. O sea que no lo sé. Pero claro, contentarles a base de ceder permanentemente tampoco me parece que sea la solución, ¿no? Yo creo que el nacionalismo catalán está haciendo mucho por resucitar un peligrosísimo nacionalismo español. Que son muy brutos, unos y otros, o somos muy brutos. Habla del verbo ceder. La nueva exigencia es un referéndum, una consulta secesionista independentista. ¿Eso llegará? Bueno, no puede llegar de acuerdo con la Constitución. Lo que sí pueden buscar es algún tipo de solución, que haya un referéndum a lo mejor sobre un estatuto de autonomía reformado, que sería una forma de decir que todos están contentos y que todos salen hemos hecho un referéndum, nos hemos consultado y tal. Ahora no sobre eso, ¿no? Sobre eso habría que hacer un referéndum, como decía Felipe González un día, un referéndum nacional, eventualmente, ¿no? Si se hace. Hablaban también de Marruecos antes, viéndolo ya con la perspectiva de los meses. No sé por qué cree que se dio ese paso de dar ese volantazo histórico con el tema del Sáhara. No lo sé. Yo creo que, vamos a ver, Marruecos percibió debilidad en el gobierno, yo creo que eso es obvio. Yo creo que y decidió presionar fuerte con la migración, presionar fuerte asfixiando a Ceuta y Melilla, cerrándole la frontera de Melilla. Ceuta nunca tuvo frontera, pero cerrando las puertas, cerrando también el paso a lo que se llama eufemísticamente, ¿no?, el comercio irregular, que en definitiva es contrabando.
y asfixiando las ciudades y encima lanzando oleadas o permitiendo, ¿verdad?, la salida porque eso depende también de la voluntad política de Marruecos, que abra la mano o no la abra la mano para que llegue inmigración irregular en pateras, jugándose la vida tanto a Canarias como y entonces pues cerró la operación Paso del Estrecho, en fin, hizo una serie de cosas. Y yo creo que, bueno, pues el gobierno pensó que podría aliviar esta presión, ¿no? Ahora, si el gobierno o alguien en el gobierno piensa que Marruecos va a ceder en su reivindicación de Ceuta y Melilla, pues tiene que hacérselo mirar, ¿no? Porque no lo va a hacer nunca. Y, al contrario, si percibe debilidad, yo creo, y he estado de embajador allí y he sido muchos años ocupando las relaciones con Marruecos, si Marruecos percibe debilidad, se va a aprovechar y es la garantía de tener problemas a medio plazo. Marruecos exige ser tratado con mucho cariño, con mucho respeto, como corresponde a un país vecino, con una gran cultura, con una gran tradición, pero también con un palmetazo en la mano de vez en cuando, porque si no te coge. Y yo creo que lo que está pasando es un poco eso, ¿no? El gobierno no ha explicado cuáles son las razones que le han movido a hacer lo que ha hecho, no lo ha explicado. Yo no lo sé por qué lo ha hecho. Yo sé que nadie lo sabía, que nos enteramos por un comunicado del Palacio Real de Marruecos que reflejaba de una forma imparcial e incompleta aspectos o fragmentos de una carta que le habría dirigido el presidente del gobierno. Sé cómo se hizo, sé cómo se negoció, sé quién lo negoció, sé cómo, en fin, pero aquello lo conocían 2 o 3 personas y nadie más. Y desde luego no lo conocía, el propio ministro de Asuntos Exteriores dijo que no lo conocía. Lo cual, en fin, no sé cómo uno puede seguir en su sitio, ¿verdad?, si no conoce una cosa así. ¿Qué pasa en tu departamento? Pero bueno, que no lo sabía. Otros partidos que forman parte de la coalición de gobierno no lo sabían. El Parlamento, recuerdo que fue el representante del PNV, creo recordar, que dijo: señor presidente, se va usted a Marruecos sin el apoyo de esta Cámara. Nadie apoyó, porque no lo han explicado. Nos ha colocado, yo creo que hemos cometido, vamos a ver, cuando nos fuimos del Sahara, que nos fuimos mal, bueno, la Marcha Verde, pero en aquel momento, muriéndose Franco, no era el momento de tener una guerra colonial, nos fuimos mal, la derecha se quedó molesta porque dijo: hombre, ha quedado mal el ejército, la izquierda se quedó molesta porque dijo: hemos abandonado a los polisarios y a los saharauis. Todo el mundo se quedó enfadado, pero tuvimos la inteligencia, al menos, de colocarnos en aquel momento bajo el paraguas de la ONU, que decía: aquí que haya un referéndum de autodeterminación y que esto es un territorio no autónomo que está en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, que tiene que someterse a descolonización por un referéndum. Cuando se vio que el referéndum, que había una lista o un suceso español que era muy bueno, muy bien hecho, pero que pasó el tiempo, Marruecos no lo puso en práctica, pasó el tiempo y al final pues la gente se ha muerto, otros han nacido, en fin, aquello se ha llenado de inmigrantes que han llegado del norte. Ahora es muy difícil hacer un referéndum. Pero entonces Naciones Unidas dijo: bueno, como el referéndum ya es complicado, si no puede haber referéndum, que haya un acuerdo entre las partes. Y España estaba ahí. Y decía: mire usted, queremos un acuerdo que aprueben entre las partes, que sea santificado por la ONU. Y estábamos muy cómodos bajo ese paraguas. Ahora lo que hemos hecho ha sido quitarnos de debajo del paraguas. Está lloviendo, nos hemos colocado con Marruecos y Argelia se ha enfadado muchísimo. Y ha dicho: y esto nos coloca en el centro de una pelea que hay en el Magreb por la hegemonía entre Marruecos y Argelia, que lleva un montón de años y que tiene su origen en territorios irredentos. Marruecos, cuando llega la independencia en el año 56, cuando llega la independencia en el año 56, lo que hace Francia, pensando que se iba a quedar con Argelia como provincia o como departamento, lo que fuera, durante toda la vida, hace un trazo en el mapa y le quita un buen trozo de desierto a Marruecos y se lo pasa a Argelia y se queda con Argelia. Cuando Marruecos llega a la independencia, dice: oígame, que esto era mío. Entonces, Francia no le hace caso. Cuando se produce la guerra de liberación en Argelia, Marruecos apoya a los argelinos en la lucha contra Francia, con la esperanza de que Argelia, al llegar a la independencia, dijera: bueno, esto era tuyo, te lo devuelvo. Cuando llega la independencia, Argelia dice: yo si te he visto no me acuerdo, y entonces a partir de entonces las relaciones, hay una guerra, que no se habla de ella, la guerra del año 63, se llama la Guerra de las Arenas, donde el ejército argelino, aguerrido en la lucha de liberación colonial, derrota a los marroquíes. Los marroquíes se quedan resentidos para los restos. En el año 94 hay un atentado en un hotel de Marrakech, el Atlas Hasni, que no recuerdo que se llamaba, y entonces hay muertos españoles, unos turistas, y entonces los marroquíes echan la culpa a los servicios argelinos. Los argelinos se enfadan muchísimo y cierran la frontera. Desde el año 94 la frontera entre Argelia y Marruecos está cerrada, lo cual es: Argelia tiene toda la energía del mundo, Marruecos tiene alimentos, los dos lo pasan mal y los dos no se entienden, y encima no son un interlocutor bueno para Europa si hubiera un Magreb unido.
Y llega el año ahora esto, y cuando sucede lo de los acuerdos Abraham, donde Donald Trump, antes de irse, le dice a Marruecos, vamos a ver, si haces relaciones con Marruecos, pídeme lo que quieras. Y Marruecos dice, yo, mi ilusión es Sahara. Y Trump, que no debía saber ni dónde estaba el Sahara, dice, te lo doy. Y entonces le da el Sahara y Marruecos hace relaciones con Israel. Argelia ve eso como una traición, y se empieza a calentar y entonces rompe relaciones diplomáticas con Marruecos. Y en ese contexto llegamos nosotros y decimos, mire usted, nos ponemos de parte de Marruecos. Entonces Argelia se enfada y dice, muy bien, mire usted, dejamos todo lo que sea español en este momento huele mal en Argelia. Los empresarios españoles, andaluces, muchísimos, que tienen muchos intereses, y me decían, no, es que no vendemos porque la etiqueta pone Made in Spain. Y esto tardará en arreglarse. Hablaron de cerrar el turismo, en fin, hubo una reacción muy confusa por parte de Argelia. El gas no lo tocan y el petróleo no lo tocan. No, ¿por qué no? Porque no pueden, y porque además se someterían a sanciones por incumplimiento de contrato y todo esto, pero nos darán menos y nos lo darán más caro. Hace muchos años, cuando se movió una cosa a otra, pero tiene que ver con esto, hubo un golpe de Estado en Argelia, se acordarán, cuando el Frente Islámico de Salvación ganó la primera vuelta electoral. Estoy hablando del año 91. Cuando los islamistas ganaron la primera vuelta electoral en Argelia, yo le dije a Ordóñez, digo, ministro, yo creo que no hemos tenido contacto con esta gente, debemos ver por dónde respiran. Y me dice, pues vete corriendo a verlos, antes de que ganen la segunda vuelta y ya estén sentados, ¿verdad?, y nos hagan menos caso. Me fui a verles a Argel y vi a unos tipos barbudos, ¿verdad?, la primera vez en mujeres todas tapadas por todos lados, un día de lluvia, un quinto piso sin ascensor, como siempre en Argelia. Total, que llegas allí y me entrevisté con Abbasi Madani, que era el líder del Frente Islámico de Salvación. Y le hice 3 preguntas. Le dije, mire usted, ¿qué va a pasar con las exportaciones de gas a España? Y me dice, mire usted, cada respuesta suya eran como 1 hora, ¿verdad? Estuvimos ahí 3 o 4 horas juntas hablando Él hablaba muy bien inglés, era educado en Inglaterra, pero él quería hablar árabe y yo en castellano. Y me dijo, mire usted, la energía, el gas es la sangre que corre por las venas de Argelia. Nadie se corta las venas. No se preocupe usted que el gas seguirán teniéndolo. Pregunté qué íbamos a pasar con las inversiones españolas en Argelia y me dijo que dependía, que si fabricábamos cuartos de baño, pues que estupendo, que si fabricábamos vino tinto, pues que habría que revisarlo. Y luego le pregunté qué pensaba de la democracia y me dice, no, ¿ustedes piensan que nosotros los islamistas no queremos la democracia? No, se equivocan. La democracia es estupenda. A mí me parece que tiene un valor instrumental fenomenal porque permite elegir a los mejores. Y yo me quedé con una cara probablemente sorprendida. Me dice, no ponga usted esa cara. Dice, pero claro, es que los mejores, una vez elegidos, solo tienen que cumplir la voluntad de Alá, porque Alá no se somete a votación. Vamos terminando ya. Sí quería preguntarle, es verdad que la política española transita a velocidad de vértigo, pero no han pasado ni 8 meses desde que la directora del CNI fue cesada por el Gobierno. Usted, como director del CNI, ¿qué le pareció, cómo vivió todo aquello? Me dio pena porque, vamos a ver, el CNI hace únicamente lo que le pide el Gobierno, una cosa que se llama la Directiva Nacional de Inteligencia, que se aprueba anualmente. Y el destinatario de esa inteligencia es el Gobierno. Yo creo que fue ¿cómo se dice esto? Para evitar un cortocircuito, que se utiliza ¿qué es lo que se hace? Que salta. Cuando, Bueno, pues fue eso. Le hicieron saltar para evitar un cortocircuito, ¿no? Yo creo que hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con los controles establecidos por la ley, que son muy estrictos. Cada país es heredero de su historia, ¿no? A mí me daba mucha envidia cuando estaba en el centro que los británicos, por ejemplo, pueden entrar, el MI6 o el MI5 en este caso, pueden entrar en una casa o intervenir un teléfono con la autorización de un secretario de Estado. Nosotros necesitamos la autorización por escrito del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y es comprensible, porque en España pues, las cosas han pasado de otra manera y no hay el mismo grado de confianza que puede haber en el Reino Unido, ¿verdad? Y es bueno que así sea. Pero en este momento el Centro Nacional de Inteligencia tiene el sistema más garantista de Europa. Tiene un control político, un control parlamentario, un control presupuestario, un control judicial. Es el más garantista, se lo garantizo. Y esta señora estaba actuando de acuerdo con las normas establecidas. Si decidieron cesarla, pues fue por razones políticas. Pero es que estoy intentando recordar la palabra para evitar el cortocircuito. Un fusible. Un fusible, sí, eso es. Fue un fusible. Pues nada, hemos terminado. Sí me voy a retrotraer a la primera pregunta.
a los amigos que tengo que contestarles, ya que tengo todo un ex director del CNI, ¿me recomienda que se lo mande por WhatsApp o mejor les llamo o mensaje de texto? No mande nada por WhatsApp ni por correo. Bueno, pues nada, muchas Nada gracias. de lo que haya por correo, ni por WhatsApp, ni por teléfono, está seguro. Y el día que entren en funcionamiento las máquinas estas con cuánticas, entonces ya sí que desde luego no va a haber absolutamente ningún sistema de encriptación que funcione en ningún sitio. Duplíquenlo todo, guárdenlo todo bien guardado y no se fíen de la Bueno, pues tecnología. muchas gracias, un placer. Gracias a todos los invitados y a las personas que os han seguido en elcorreo.com. Muchas gracias.